¿Qué tal llevas lo de la autoestima? ¿Sabes cómo trabajarla? Ahí andamos todos, ¿verdad? Yo también. Los griegos clásicos para hablar de amor distinguían entre eros, el amor de pareja erótico romántico, filiae, que es el del afecto, la amistad, la afición, de ahí lo del amor a tus colores si eres aficionado a algún equipo, y también lo del filial. Yo, por ejemplo, jugué al fútbol en el Club Deportivo Alegría, filial del Tenerife. Por cierto, les mando un saludo a todos los compañeros. Por otro lado está el estorge, no sé si se pronuncia así, pero es el que tiene que ver con el afecto y con la ternura entre padres e hijos. Y luego está el ágape, que es el amor desinteresado, el amor sin condiciones, el incondicional, el amor a Dios, el amor como principio, el de la entrega total. ¿No te resulta extraño que nosotros para hablar del propio amor usemos la palabra autoestima, ya como marcando una distancia? Estimado Alejandro, sepa usted que le quiero mucho, 2 puntos. Absurdo, ¿no? Pudiendo hablar del propio amor, que es el amor apropiado. Bucay aquí dice, no el amor propio, porque ese tiene que ver más con tomar distancia de los demás, de alguna forma despreciarlos, en el sentido de quitarles precio para apreciarme yo, por tanto tendría que ver más con el orgullo, la vanidad o el narcisismo. Se trata de amor incondicional para conmigo mismo. Y para eso hace falta tener en cuenta cómo son el resto de autos para llegar a la autoestima. Como por ejemplo justo el anterior, que es el autorrespeto, es decir, cómo me trato a mí mismo, cómo me hablo cuando me equivoco. ¿Soy exigente conmigo mismo? Por cierto, tengo un vídeo grabado, búscalo luego, sobre la exigencia, muy interesante para conocer cómo es nuestra autoestima. Y antes de este está la autoaceptación, es decir, me acepto a mí mismo, acepto mis errores, acepto mi físico, me acepto tal y como soy, o quizás busco un yo ideal, alejándome del yo real. Quizás el que enseño en las redes. Y antes de este está la autoevaluación. ¿Me evalúo, me devalúo? ¿Cómo me valoro? ¿Qué cualidades tengo? ¿Cuáles son mis fortalezas y mis debilidades? ¿Cuáles son mis competencias, mis habilidades, mis virtudes, mis valores? ¿Pienso más en lo positivo o en lo negativo de mí mismo? ¿Celebro mis cualidades o más bien me castigo por mis áreas de mejora? ¿Me comparo con los demás? Fíjate cómo funciona esto de la comparación. Cada vez que me comparo contigo, estoy comparando mis errores con tus aciertos, mis debilidades con tus fortalezas, mis áreas de mejora con tus áreas de excelencia. Y de esta manera siempre salgo perjudicado. Por tanto, mi autoestima baja. Esto me recuerda al cuento aquel del muchacho que va a la montaña buscando un maestro para que le ayude con su autoestima y este le dice, mira, yo no tengo tiempo, pero a no ser que tú puedas ayudarme a mí, quizás luego sí pueda ayudarte yo a ti. Ah, sí, por supuesto, ¿cómo no? ¿Qué puedo hacer por ti? Dice, mira, tengo este anillo y se lo da, dice, vete al mercado y trata de venderlo como mínimo por 3 monedas de oro. Pregunta a la gente que está buscando allí y a ver qué tal. Total que el muchacho parte un día a caballo y cuando llega nadie le da más de 1 moneda de plata y regresa frustrado diciendo, mira, yo creo que le has puesto un valor muy alto y para venderlo vamos a tener que ponerlo por menos. Y él le dijo, claro, lo suyo sería exactamente saber cuál es el valor, ¿verdad? Mira, pues en este caso vas a ir a un orfebre que hay en esta dirección que se llama fulanito de tal y vete que te valore cuánto vale este anillo. Pero eso sí, esta vez no lo vendas, solamente dile cuánto es su valor. Total que el muchacho vuelve a partir a caballo y cuando regresa le dice, alucinado, mira, es que dice que nos da 50 monedas de oro, 50 monedas, ¿qué hago? Voy y lo vendo. Y dice, no. Ahora ya sabemos cuánto vale. ¿Te das cuenta de cómo el valor lo tiene que dar alguien experto en la materia? Y en este caso, el mayor experto en ti eres tú. Cuando aprendas a valorarte y a reconocer tu valor, nadie podrá disminuirlo o menospreciarlo. En ese camino de autoestima tenemos que dar un paso atrás para encontrarnos con el autoconcepto, es decir, ¿cuál es el concepto que tengo de mí mismo? ¿Qué pienso de mi vida? Cuando digo soy, punto suspensivo, ¿qué pongo detrás? Acuérdate en otro vídeo que ya puse que cada vez que rellenamos ese soy, lo que hay detrás, es una etiqueta que me reduce. Así que es importante saber qué pongo detrás de soy, cuál es el concepto que tengo de mí. Y un paso más atrás está la autoimagen. ¿Qué imagen tengo de mí mismo o de mí misma? ¿Qué me gusta y qué no me gusta de mi físico, de mi personalidad, de mi carácter, del trato que tengo conmigo mismo o el que tengo con los demás?
Aquí lo que te propongo es el acompañamiento de un experto, un profesional en esto, que sepa hacerte de fiel espejo y reflejar aquello que no eres capaz de ver de ti mismo. Según los estudios del psicólogo Anthony Bolinches, otra de las dimensiones de la autoestima está en el sexo, en la competencia sexual, que en los hombres tiene que ver con sus atributos y el desempeño, y en las mujeres tiene que ver con su autoimagen. Por tanto, tengo que dedicarme un tiempo a conocerme, a amarme sin condiciones, aceptándome tal y como soy, aceptando mis manchas, mi nariz grande, aceptando el poco pelo, aceptando todo tal y como soy. Y por supuesto aceptando mis orígenes, mi condición social, todo tal y como soy. Y por supuesto aceptando cómo me siento y conociendo mis emociones y mis disfunciones emocionales, de las que ya hablaremos en un vídeo muy interesante que pondré. Porque de lo contrario estaré rechazando lo que soy por un ideal, por una imagen, una idea que tengo de mí, la que expongo en las redes sociales. Celebra tus avances por pequeños que estos sean y permítete hacer aquello que te apetezca, es decir, sé más congruente además de coherente. Y por supuesto, vive sin censurarte, reconócete y admira todas aquellas acciones que haces por los demás. Valora tus talentos, tus virtudes, tus valores y cualidades, porque esto hará que aumente tu autoestima. Si hablan bien de ti, disfrútalo, permite que los demás hablen bien de ti, no te minusvalores diciendo, no, es que bueno, en realidad, no, disfrútalo y agradécelo. Busca referentes inspiradores de personas que traten siempre de superarse a sí mismos, superar sus límites, porque si ellos pudieron, ¿por qué no tú también? Por supuesto, teniendo siempre en cuenta el principio de realidad, es decir, no creerte superior a los demás, porque entonces no te queda la menor duda que estás abonado al sufrimiento. En todo este recorrido en auto, conviene de vez en cuando hacer una parada técnica, es decir, buscar momentos de solitud, que no soledad. La solitud es la que uno busca, esos momentos de calidad, momentos para la reflexión, para la meditación, para la conciencia, momentos para estar a gusto solo. Es decir, poner límites a la intrusión, la invasión y los deseos de los demás para permitirme estar conmigo mismo. A diferencia de la soledad, que es sentirme solo aunque esté con muchísimas personas. Y por supuesto, no permitas esa manipulación de la creencia de que amarse a uno mismo es un acto egoico, egoísta, vanidoso o narcisista. Y también ten en cuenta qué es amar, porque muchos piensan que amar es buscar que te amen, cuando en realidad amar es entregar amor. Amar no es mendigar amor, ese amor que no nos damos a nosotros mismos y por eso buscamos en los demás. Nosotros no somos una media naranja en busca de otra media, eso está bien para las canciones, tú ya eres un zumo completo. Eso déjalo para los boleros, que parecen canciones de amor cuando en realidad muchas de ellas son canciones de apego. Y si amar es entregar amor, no se puede dar aquello que no tengo ni cultivo. Por eso no entendimos aquello de ama a tu prójimo como a ti mismo, si no sabemos ni siquiera amarnos a nosotros mismos. Se ama lo que se conoce y se teme lo desconocido, así de sencillo. Amar no indica depender. Que yo defienda el lazo que me une a ti no significa que me ahorque con él. Una relación sana implica respeto, amor, desapego y libertad. Desde que falte una de ellas, ya no es sana. El desapego es independencia, no posesividad ni adicción. Como dice el psicólogo y experto en parejas Walter Rizzo, hay relaciones que son secuestros amañados. Así que una de las formas de analizar tu autoestima es analizar cómo amas a los demás. Y si te estás preguntando, bueno, ¿y cómo sé si es amor lo mío o es apego? Para eso te voy a proponer un pequeño test de 5 preguntas. ¿Jugamos? Primero, ¿necesitas saber dónde y con quién está tu pareja? Segundo, ¿tu estado de ánimo depende del estado de ánimo de tu pareja? Tercero, si tu opinión no coincide con la suya, ¿te sientes mal con eso? Cuarto, cuando no te gustan las actuaciones de tu pareja, ¿se lo reprochas? Quinto, ¿te incomoda que habitualmente hable con amigos o amigas del sexo opuesto? Si respondiste que sí al menos a 2 preguntas, me temo que tu apego es bastante alto. Cuando acabes este vídeo te propongo otro reto, coger un bolígrafo y un papel, dividirlo en 2 y en una parte poner todo aquello que tú ves como defectos tuyos y en la otra parte aquellas cosas de lo que estás orgullosa. Luego compáralos y ahí entenderás cómo es tu autoestima. Observa la diferencia entre ambos en cuanto a cantidad.
La autoestima depende de lo que soy, no de lo que hago. De lo que opino de mí mismo, no de lo que otros opinan. De cómo transito el camino por el que voy y no tanto de los resultados que obtengo al final de esto. Un camino que comienza en nuestra infancia con el amor incondicional que nuestros padres nos dieron, además de observando el amor que sentían ellos por sí mismos, imitando pues el modelo de autovaloración que hacían de sí mismos. Y este camino de aprendizaje dura toda la vida, por tanto ahora se trata de desaprender aquello que no me sirve y aprender lo que sí, cultivando tu propio amor en cada gesto, en cada palabra que te dices, desterrando los reproches que te haces, eliminando aquellos pensamientos que te agreden, cambiándolos por los que te agradan, tratarte con respeto y con amor cuando te equivocas, igual que lo hicieron tus padres cuando comenzaste a aprender a caminar, a escribir, a hablar, que cuando te equivocabas te decían no pasa nada, cariño, es decir, te daban confianza, pues date confianza a ti mismo, tratándote así, con amor, aprendiendo que la búsqueda de la perfección es la búsqueda de un imposible, cambiando la exigencia por la excelencia. Por cierto, aquí te dejo el vídeo por si no lo has visto, cuando termines este. Deja ya de compararte y siéntete como eres, un ser único e irrepetible. Ama con libertad entregando amor y no mendigándolo. Y por supuesto, suelta todo tipo de apegos. Deja de pedir seguridad a la vida. Lo único seguro en esta vida es que vamos a morir algún día. Trabaja entonces la confianza, porque eso es lo que te va a permitir sentirte seguro. Y elimina progresivamente esas falsas emociones como son el temor, la culpa y la vergüenza, que lo único que hacen es bajar tu autoestima. La culpa en el fondo no es otra cosa que una autocondena y una autoinvalidación de nuestro ser. Deja ya de criticar a los demás y de criticarte a ti mismo, porque esto hace que tu autoestima baje. La baja autoestima nos conduce a la crítica a los demás y a la crítica a uno mismo, a la comparación y a la competencia, lo cual nos vuelve a conducir a una baja autoestima como el pescado que se muerde la cola. Además de conducirnos a la apatía, a la impotencia, a la victimización, al aislamiento y al desequilibrio. Por tanto, lo primero es sanar el pasado, para poder así fluir en el presente y afrontar con garantías el futuro, con la confianza de que sabré cómo afrontarlo. Y cuando no sepa, podré pedir ayuda, confiando en los demás. Y cuando no reciba esa ayuda, aprenderé haciéndolo por mí mismo. Y cuando me equivoque, me trataré bien. Y si equivocándome puedo dañar a otras personas, siempre podré pedir perdón. Porque soy humano, no soy un superhumano, ni un robot. Si te gustó, ya sabes, suscríbete, que me ves en los WhatsApp, vienes aquí a YouTube y después no te suscribes. Venga, va, suscríbete. Mi nombre es Alejandro Daswani, esto es Viveando Vidas, un espacio de reflexión, de crecimiento, de aprendizaje y de compartir. Así que gracias por compartir estos vídeos en tus redes, gracias por los comentarios que sueles dejar. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo, tribu.